Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, combatiendo como asesino a sueldo frío en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de un poder de chacales y combatir con maldiciones o yokais poderosas que amenacen las vidas desde las sombras, que ser, con mis propios poderes increíbles decididos por ellos, 6 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Aquí en este mundo, si combato el mal será ante mis términos, como dijo alguien una vez, el verdadero arte puede venir de varias formas y de paso, formatos, aquí, digamos que este reencarnado será un verdadero artista. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, el mundo es mi lienzo de mi arte. Capítulo 6. Arte versus arte, el rescate del Kasekaze. Continuando con el capítulo anterior. Se ve que el grupo de Konoha ir de camino hacia Tsunagakure, donde se dijo que el Kasekaze, Gaara fue secuestrado por Akatsuki. La Tierra del Viento, pero, irían solo algunos grupos de personas, entre ellos, Ken, ya que su amigo Touta con Karim y otro equipo, harían otra misión por separado. Pero no fue solo, ya que estaba siendo acompañado por el equipo 7. Y como paso, pues. Flashback. Se ve como después de la ejecución pública de Omura, Koharu y Danzou, muchas cosas cambiarán en la aldea, como ejemplo, los civiles que una vez ocuparon los terrenos Uzumakis pagaron la suma de dinero indicada, temiendo por las repercusiones y que esta vez, a diferencia del tercero, Tsunade no tendría compasión por esas personas. Pasando así unas semanas antes del llamado, Ken, en ese tiempo, aprovecha con Furu en ayudar a Sakura a mejorar, físicamente como persona, para hacer lo que su autor jamás hizo bien con ella. Y vaya que hubieron cambios. Además de entrenar bien, aprender un estilo de pelea y fortalecerse, ella finalmente se dio cuenta de su comportamiento, avergonzándose locamente por su actitud, y recordando como su primera misión, dio vergüenza al llevar cosas de cabello en vez de equipo ninja, solo para impresionar a alguien que apenas sabía que estaba ahí. Pero en ese día, una ave mensajera, fue lo que alertó a los shinobis, sobre el ataque a Tsunagakure. Siendo así llamadas a la oficina Okage. Donde se dio la noticia. Que Gaara fue que. Sería el grito de Naruto al enterarse, de que solo en 2 días antes que el ave llegase, Gaara fuese secuestrado, y que los invasores se encargaron sumamente bien de las fuerzas de Tsuna, sin saber cómo lograron ingresar. Así es, por eso, irán un equipo de rescate, para apoyar a Tsunagakure, deberán rescatar a Gaara, ordenaría Tsunade. Entendido, si es así, Okage-sama, yo y mi equipo nos ofrecemos como mediadores para ello. Sería mucho pedir que vayan también, su ayuda nos vendría bien, decía Tsunade. Puede ser, necesitaremos apoyo de alguien, ¿qué tal Ino? Preguntaría Kakashi del apoyo, ya que Shikamaru y Shoji estaban ocupados. Yo voy, decía Ken sin dudas levantando la mano, ofreciéndose en ayudar. Y si Ken-kun va, yo igual, decía Furu para acompañar a su novio. Seguro de eso. Tu niña y Naruto, son el objetivo de Akatsuki, aún así, ¿irán a ayudar? Preguntaría Tsunade al ver a Furu y a Naruto, pero sería observado por Ken. Si es para ayudar a Gaara y Reba-chan, necesita mi ayuda, decía Naruto decidido. Yo igual, no puedo dejar que le hagan algo, decía Furu determinada. Descuide, estarán conmigo, me encargaré que esos sujetos no les toquen un pelo, decía Ken calmadamente.
Bien, a propósito, también recibimos un llamado de una misión separada, al parecer en las tierras de Kiri, donde ofrecen una alianza, a cambio de ayudar una revolución contra el tercer Mizukage, decía Tsunade de la otra misión especial que le llegó al mismo tiempo. En ese caso, voy yo, se ofrecía Touta al saber que Kiri está aún en guerra. Yo también voy. Toutaku necesitará asistencia médica y yo puedo proporcionarla, exclama Karim con humo de su nariz ofreciéndose en ayuda. A lo que Tsunade asiente por la ayuda, así, escribiría un pergamino para dárselo a Touta como prueba de que es enviado por la Hokage. Bien, pero para asegurarnos, irán acompañados del equipo disponible, el cual es el equipo 9, dirigido por Maito Gai, decía Tsunade como orden. Ya veo, por mí está bien, decía Touta sobre conocer a ese equipo. Suertudo, lloró Ken al saber que Touta estaría con su ídolo. Con eso, vayan a alistarse, que saldrán pronto el equipo Atsuna. Además, Temari-san está informada y los encontrará en la salida de Konoha. ¿Entendieron todos? Preguntaría Tsunade. Si Okage-sama, decía Ken. ¡Ay, Okage-sama! Exclama los shinobis de Konoha. Y así todos se retiran para prepararse para sus respectivas misiones. Viéndose como en la entrada, el equipo 7, formado por Kakashi, Naruto, estando acompañado con Furu y Ken, estarían esperando a las dos restantes. ¿por qué se está tardando mucho? Preguntaría Sakura al ver que está perdiendo el tiempo en ir de una vez a Tsuna. Y no debería estar cerca, pero creo que hubo trabajo en su florería, decía Kakashi leyendo su libro. ¿Icha Paradise? Preguntaría Ken al lado de Kakashi sin ver el libro. ¿Quieres echarle un vistazo? Preguntaría Kakashi al ver que le podría interesar las novelas de Icha. Sin decir nada, Ken sacaría de su abrigo un libro, dándoselo, con borde dorado. Ten, me lo dio Jiraiya al encontrarlo, pero no me gusta leer eso, decía Ken dándole la edición limitada. Cosa que Kakashi se ilumina los ojos al ver ese libro. Perdonen, llegué, decía una chica pelirrubia con cola de caballo, ojos azules y vestimenta shinobi morada corta, dejando a la vista su abdomen. ¿por qué te tardaste en venir, Hino Cerda? Preguntaría Sakura al ver que recién llegó. Pues son asuntos de clan, ¿a ti qué te importa frente de Marte, Sakura? Preguntaría Hino de la nada al verla así, porque se veía más femenina. Ya que así era, además de pechos más grandes, el cabello de Sakura era liso con un diamante en su frente, parecida a la versión de Boruto pero más definida, además de manos con vendajes para sus ataques. ¿Sabes que mientras más te demoras, menos posibilidades es de rescatar al Kazekage vivo? Preguntaría Sakura de sus acciones. ¿Qué mierda te paso? ¿Por qué te ves, Ere? Exclama esta cómicamente apuntando a su figura. Pues, es simple, maduré y tomo mis acciones como kunoichi en serio. Además, todo es gracias a mi sensei Ken, decía Sakura apuntando al pericastaño. Cosa que ésta se voltea, encontrándose con el chico del pincel, musculoso, alto, rostro serio pero sereno mientras veía su pergamino con la misión. Mente de Hino. Diablos, ese chico es muy sexy, y más con esos músculos definidos, decía Hino en su mente al ver a Ken. Bien, la misión son en las tierras del viento, al partir y seguir en línea recta llegaríamos prácticamente quizás más tarde, así que haremos el camino corto, decía Ken con los demás. De acuerdo, vayamos de una vez, lo antes posible, decía Temari para ir a rescatar a su hermano. Cosa que sin decir nada, sacaría su pincel, empezando a pintar el suelo. ¿Qué diablos hace? Preguntaría Hino. Pero recibiría un codazo de Sakura. Ahora no es el momento, decía Sakura para ver lo que hará después. Y al terminar, Ken golpearía su pincel al suelo, y ahí todos verían como de emergía un enorme dragón occidental, que para sorpresa de todos volaría, posicionándose en el suelo. Todos a bordo, decía Ken subiendo de un salto a la cabeza.
Pero lo que veía, no se podía comparar con cierto ex Rotandu, siendo Sai, que está internado como víctima en el lavado de cerebro de Ganzhou. Cosa que todos subirían, y así, empezaría el vuelo. Yendo más rápido a este paso hacia las tierras del viento. Fin de flashback. En el camino. Bien, gracias a Ken-san, calculo que llegaremos en poco tiempo cerca de la aldea, no faltará mucho para llegar a las tierras del viento, decía Kakashi. Era de esperarse de Ken Sensei, Decía Satura al ver que irían por cielo y que llegarían en poco tiempo. Jejeje, pero admito, esta sensación es relajante, decía Naruto estando literalmente encima de un dragón. lo admito, sin duda posee un excelente jutsu como este. Decía Temari al ver las capacidades del mencionado. Increíble, jamás creí que literalmente pudiese estar literalmente en vuelo. Decía Ino del grupo. Y así seguía la conversación, para así llegar al país del viento. Pero antes, Ken se detendría, al sentir a alguien en graves condiciones. Paramos aquí, decía Ken seriamente mientras su dragón disminuye velocidad. Cariño, ¿pasa algo? Preguntaría Furu de ver por qué se detenían aquí. Sin decir nada, Ken haría a su dragón bajar, hasta la arena, donde ahí todos bajarían. Pero al momento de hacerlo Temari, esta siente que pisa algo duro en la arena. ¿Eh? ¿Pero esto es? Decía Temari al ver restos de una mano de madera. Cosa que ésta se paraliza, y la tomaría, para su horror, era una extremidad de mano de títere, pero no de cualquier títere. Esta extremidad es de Karasu, es el títere de Kankuro. Exclama Temari al reconocer esa pieza. Chicos, hay un herido aquí. Gritaría Naruto al grupo. Donde ahí, todos verían la escena, piezas de madera, kunais y sembones en el suelo, con restos de títeres destruidos alrededor. Cuervo, hormiga negra y salamandra, decía Ken sorprendido viendo esos títeres. ¿Eh? ¿Conoces los títeres de mi hermano? Preguntaría Temari al ver que ese chico, sabía de los títeres de combate. Así es, de donde vengo, me especializo en el arte de títeres, y sé hasta la historia de la mayoría de ellos, son fuertes, pero a este nivel de destrucción se nota que debemos andar con cuidado, decía Ken serio. Y en eso, ahí lo verían. Un chico de expande negro con pintura en el rostro, siendo casi enterrado por la arena, viéndose algunas heridas por su batalla tendido alrededor del resto de sus títeres. Kankuro. Exclama Temari yendo a ver a su hermano. Para ver que aún está vivo. GRRR. Temari. Susurraría débilmente Kankuro al despertar, y lo primero que vería es a ella, su hermana. Sí, soy yo, Temari. Respondió Temari con preocupación. Ela lo siento, te trate de ir, salvar a Gaara, pero ellos, tosió Kankuro débilmente. No te esfuerces mucho, chicos. Hay que llevar a mi hermano a la aldea. Deprisa. Está envenenado. Decía Temari para que lo salven a su hermano. Temari, él fue quien lo hizo, susurra Kankuro. ¿Eh? ¿Quién? Preguntaría Temari. Cosa que como podía le susurra al oído, el nombre del secuestrador de Gaara, cosa que abriría los ojos al saber de quién se trataba. No, no puede ser, pero le está. Decía Temari al escuchar el nombre del responsable de quien lo dejó a Kankuro así. Akasuna no Sasori. Bien, no hay discusión, decía Ken serio, sacando de su pergamino una camila y de paso, clones de sombra, para llevar a Kankuro a la aldea. Ahora debemos ir volando lo más rápido, decía Ken serio mientras volvía a su dragón con los demás. Vayamos rápido, si no el Kazekage podría peligrar. Andando, hay que llegar deprisa. Exclama Temari para ir de una vez a su aldea. Así, retomaron el vuelo, para ir a Tsuna y salvar a Kankuro de una muerte asegurada. Momentos después. Se vería como todos llegarían a la entrada de la aldea, donde ahí, verían los destrozos, causados sin duda por explosiones en los muros y casa de Tsuna, un ataque masivo para opinión de Ken.
después de llegar y mostrar los papeles a los shinobis, fueron escoltados hacia la torre Kazekage, donde ahí, Baki, el shinobi leal a Gaara sería quien los recibiese. Ninjas de la hoja, me alegra y sorprendo de verlos aquí en solo un día de enviar la carta a su aldea, el cómo llegaron antes me intriga, decía Baki, un shinobi con la mitad de la cara tapada y el uniforme shinobi estándar. Baki, ahora no es el momento, Kankuro fue envenenado, debe ser atendido ahora. Decía Temari al mostrar a su hermano con el veneno en su pecho. Me enteré, fue llevado a la zona médica al enterrarnos, la abuela Chiyo se encarga de su medicina, decía Baki. Oh. La legendaria Akasuna no Chiyo, la leyenda de la usuaria del arte de las 10 marionetas, interesante, decía Ken sonriendo. Ahora, hay que ver cómo estarán haciendo para curar a Kankuro, hay que ir, decía Sakura al querer ir a la sala médica. ¿Dónde queda la sala médica?, preguntaría Kakashi. Cosa que Baki los guiaría. Pero en eso, Ken le susurraría de Baki, de saber quién fue el que envenenó a Kankuro, siendo de Sasori de la arena roja. Cosa que eso, pone alarmas rojas a la mente de Baki. Ya veo, así que él es el responsable, decía Baki con seriedad y enojo al ver que ese problema, regresó para atormentarlos. Momentos después. Se vería a un grupo de médicos en el hospital de la arena, donde ahí, se le atendería a Kankuro por sus heridas, muchos médicos moviéndose con hierbas y medicinas, a las órdenes de una anciana de traje shinobi negro presente para la cura de Kankuro y del veneno que posee su sistema. Este veneno, sin duda supera mi conocimiento en medicina, decía Chiyo al ver que no importaba usar diferentes métodos, nada funciona con este veneno. ¿Qué? Pero señora Chiyo, usted es la médico más grande de venenos en Tsuna, decía un shinobi preocupado de oír eso. Y lo soy, pero quien la creó, se aseguró que no encontrará una cura, decía Chiyo al no tener suficiente información del veneno que está dentro de Kankuro. Anciana Chiyo, diría Baki entrando a la sala médica, seguido por los demás. Donde ahí todos verían a la anciana y al grupo médico atender a un Kankuro sin sus accesorios ninja. Oh, ninjas de Konoha, porque están, boys required igual name igual Jorge decía Chiyo sin terminar al ver a una persona en específico. No teníamos elección, además es amable de su parte en ayudar a esta situación aún después de la invasión del pasado, necesitamos su ayuda, decía Baki. Pero en eso, la anciana fue a atacar a Kakashi, cosa que todos se ponen alerta por ese ataque. Maldito colmillo blanco de Konoha, pagarás por tus crímenes. Decía Chiyo atacando a Kakashi. Decía Kakashi a su reacción. Pero en eso, Ken la intercepta, sosteniendo golpe con golpe. Cálmese señora, venimos aquí a ayudar, no a atacarnos mutuamente, decía Ken, pero este se sorprende de la fuerza de esta anciana, aún para su edad. Suéltame mocoso, debo eliminar a quien mató a mi hijo. Decía Chiyo al querer acabar con la vida de Kakashi. Hermana, por favor cálmate, diría un anciano con vendajes a su lado y largas cejas. Solo míralo, él no se parece al colmillo blanco, ¿recuerdas? Él murió años atrás y tú estuviste en pena por no ser quien lo matase, decía aquel anciano, siendo el hermano de Chiyo. Oh, es verdad, me olvidé por completo, decía Chiyo empezando a reírse de su situación. Aún así, es un placer el conocer a la grandiosa Akasuna no Chiyo, una de mis inspiraciones para ser titiritero, decía Ken en una reverencia a la anciana demostrando el respeto a la mujer en sus años de gloria. Oh, así que un jovencito me admira, ¿eh? ¿Y quieres ser un titiritero? Decía Chiyo curiosa de conocer a Ken. De hecho lo soy, y de dónde vengo, hay libros de historia con respecto a estas tierras y su arte, y bueno, quise probarlo para ver si era bueno, decía Ken. Pero antes de continuar, se vería como el pulso de Kankuro aumenta, y este se queja del dolor mientras los médicos lo estabilizaban. No es el momento, hay que salvar a Kankuro, decía Sakura de ir a ver y poder curarlo. Me encargo, decía Ken yendo a la zona médica. Informe del veneno.
Preguntaría Ken viendo una tablilla con la información. También necesitarás que alguien te ayude como asistente médica, Decía Sakura ofreciéndose para ayudar en la extracción del veneno. Bien, si es así, empecemos con esto, decía Ken sacando un pergamino. Nagamiko. Exclama Ken en una pose de manos, viéndose como de este pergamino explota, y de él, sale una mujer de madera con kimono, sombrero de paja y cuerpo de serpiente. El títere serpiente Kunoichi a la vista. Así que, ¿ese es tu títere? Preguntaría Chiyo con duda. Correcto, pero, es uno especializado en ataque y también, medicina, decía Ken serio, controlando a la títere. La cual, abriría su mandíbula, mostrando de sus pilas de dientes dos agujas emerger de sus colmillos, para después, morder con cuidado el brazo de Kankuro, para obtener una muestra. Donde así, Nagamiko abriría las fauces, donde Ken controlaría el flujo, para sacar solo el veneno. Y ahí, se vería como de los colmillos de Nagamiko, expulsaba un químico morado oscuro a un panel para microscopio. Para eso haré el títere, sin duda es útil para esta ocasión, haré un análisis de ese veneno, Decía Sakura empezando a examinar el veneno extraído del títere de Ken. Por lo que puedo ver, este veneno fue hecho con veneno de viuda negra, decía Ken viendo uno de los ingredientes por el microscopio. así parece, también otro más, que es letal en pequeñas dosis, Decía Sakura al mostrar otro componente del veneno. Hongo del demonio del hielo, de las tierras de las nieves y veneno de un sauce del bosque de la muerte con pizcas de veneno de escorpión de la arena, decía Ken serio. sin duda, quien la hizo, sabía exactamente lo que creaba este tipo de veneno, Decía Sakura sobre la mente brillante de quien la creó. Con esta combinación de venenos, ahora entiendo por qué se dispersa tan rápido el contenido. Kankuro está empezando el proceso de morir por esa dosis si no hacemos nada antes, decía Ken. necesitamos plantas medicinales para hacer un antídoto, Sugeriría Sakura. Bien, síganos, la zona botánica está por este camino, decía un shinobi ninja, guiando a los médicos. Y de ahí, sacarían ciertas hierbas, pero con la cantidad justa debido a la vegetación del lugar escaso, pocas piedras musgosas contenían las plantas necesarias que Ken usaría con Sakura. Así después, para así Ken encender la alquimia y combinar las hierbas con químicos para el antídoto rápido. Mientras Sakura hacía medición de las dosis y cuánto debía de usarse. Para así, tener el químico más grande en una bandeja para ser usado. Bien, comencemos con la extracción del veneno, Decía Sakura usando su chakra para aplicarlo en la herida con el químico para extraer el veneno. Y así lo harían, implementando el químico en su sistema. Como temía Ken, el veneno se esparcía como una mancha de café en una camisa blanca, ya estando en órganos importantes como intestino y corazón, por lo cual, tuvieron que introducir el químico y extraer el veneno desde dentro. El proceso era doloroso pero seguro para Kankuro, para así asegurar que ni un residuo quedase dentro, y para su fortuna. Se habría logrado, Kankuro al final estaría a salvo de dicho veneno. Bien, pudimos extraer la mayoría del veneno que había en Kankuro, pero aún así, hay que analizar el veneno, para así crear un antídoto, Decía Sakura. Para eso tenemos esto, decía Ken, sirviendo un té con un químico translúcido, dándoselo a Temari. Que beba esto 3 veces cada 3 horas, y el veneno se retirará, decía Ken. gracias, Ken-san, Decía Temari al tomar la medicina, para dárselo a Kankuro. Uf, menos mal todo terminó, decía Baki de forma calmada. No todo, aún tenemos que salvar a Gaara, decía Naruto. eso lo sabemos, pero necesitamos algo con que rastrear, Decía Furuya que esa es la única manera. Eso me temo, por lo que vimos en la batalla, de seguro esos sujetos debieron encubrir sus huellas para no ser seguidos, quizás cuando lo hallamos el Kazekage, decía Kakashi. Esperen, decía Kankuro sentándose con esfuerzo, recuperándose de la operación de antes. Kankuro, no te esfuerces, aún no estás recuperado, Decía Temari a su hermano, debido a que no está en buen estado.
Cof, gracias, y perdón por no lograrlo, es que fui derrotado antes y casi morí, pero, aún puedo darles algo que los ayudara, decía Kankuro. Y con esfuerzo, movería sus dedos, viéndose como la mano de una marioneta se abre, mostrando una tela vieja, la cual serviría para rastreo. Siendo después tomada por Kakashi. Bien, con esto servirá, decía Kakashi. Como se esperaba de otro titiritero, siempre una táctica secreta en caso de perder una batalla, decía Ken. En eso, Kakashi usa un kunai y se corta un dedo para hacer una frecuencia de sellos. Jutsu de invocación, decía Kakashi al hacer ese jutsu. Y de la cortina de humo, aparecería una andanada de perros, unos 8 en total. Kakashi, ¿cuál es el problema? Preguntaría uno de ellos, pequeño y con mirada algo abatida de raza bulldog. Pakun, el Kazekage fue secuestrado, decía Kakashi serio. Wow, Pakun. Es que no has cambiado mucho después de no vernos tanto tiempo, decía Naruto. Lo mismo puedo decir de ti, Naruto, pero, veo que con toda esta gente, hay hasta caras nuevas, como el del pincel o la peli celeste, decía Pakun. Pakun, necesito tu ayuda, usa esto para rastrear, decía Kakashi mostrando la tela vieja de Sasori. HMP, bien, dame la muestra que tienes y yo y mis colegas haremos el resto, decía Pakun. Cosa que Kakashi acercaría la tela que Kankuro trajo y la olerían unas 4 veces. Bien, sniff sniff, tenemos el rastro, decía Pakun. Y así, en un Sunsine, Pakun y los demás sabuesos, van en búsqueda del rastro de Gaara. Es mejor adelantarnos ahora, cuando Pakun y sus amigos nos den la ubicación ya estaremos más cerca, decía Ken. Buena idea, decía Ino, con Sakura y Fu. A lo que sin más, fueron a donde están los sabuesos de Kakashi, para así, poder llegar a tiempo. Momento después. Una vez que partieron, seguían a los perros de Kakashi, para así poder rescatar al Kazekage. Se vería al grupo volar en 2 aves gigantes de arcilla, acortando velocidad. Bien, debemos estar alerta, si son ninjas de rango S de los que hablamos, claramente no solo el limpiar pistas es lo único que hicieron, debe haber cualquier tipo de trampa o quizás enemigos esperándonos, decía Ken serio, usando su modo Kitsune para aumentar su olfato. De ser así, necesitamos buscar una forma en que encontremos pista de trampas, si saben que vendríamos, decía Fu. Eso estoy tratando, decía Ken, invocando 3 clones de sombras, para indicarlos a explorar. Cosa que los 3 acatan la orden y se dispersan. Eso nos dará ventaja, susurra Ken mientras seguían en el vuelo. Y seguía por el camino, ya que los Akatsuki, no contarían que irían volando. Oigan, Pakun a la vista, decía Naruto apuntando al pequeño perro con sus colegas esperándolos en el suelo. Bien, vayamos, decía Ken, para hacer que sus aves descendieron a su altura. En eso, Pakun les avisa a todos. Menos mal que llegaron, encontramos el rastro, decía Pakun. Bien Pakun, reporte, pediría Kakashi. Gaara sigue vivo. Preguntaría Naruto de forma apresurada. Naruto, cálmate, el estresar ahora estropearía la misión, el hecho de rescatarlo se hará, solo ten paciencia, decía Ken. El rastro indica que está detrás de esa roca, decía Pakun señalando la entrada enorme de una cueva. A lo que todos verían a una enorme roca rodeada por escombros, con un kanji. Serán shinobis de alto rango pero, son tan idiotas para tener esta decoración en una base, supuestamente secreta, decía Ken. Por algo está ahí, así que, hay que tener cuidado con esos sellos, decía Kakashi. El Gedou Mazou, decía la voz de Kitsune en la cabeza de Ken. Kitsune, ¿conoces ese artefacto de este lugar? Preguntaría Ken mentalmente a uno de sus yokais. Sí, uno muy peligroso para los yokais, decía Kitsune serio. No solo eso, sino que ese artefacto es una de otras formas de hacernos desaparecer, decía el Nue. ¿Cómo que puede matarlos? Decía Ken no esperando esa respuesta.
El Gedou-Mazou es solo el cascarón vacío de algo más grande que nosotros, que necesita de una gran cantidad de energía, decía Kitsune. Y nosotros somos seres de energía diferente a la energía de estas tierras, pero que aún así es pura, que esa cosa no dudaría en absorber de nosotros para hacerse más fuerte, será para los bijus, pero los yokais somos el plato favorito, y si llegases a estar ahí, decía el Omibozu. ¿Moriría no? Si son extraídos de mí por él, preguntaría Ken. Sí, respondería el Gashiado Kuro. Esto se puso serio. Ken ahora debía de tener cuidado con el Gedou-Mazou. Bien, en ese caso, necesitaremos ponernos serios amigos, así que, vamos a ponernos serios, decía Ken. Así el grupo se acercaría a la gran roca, viendo ese enorme sello. Sin duda es un sello de restricción, literalmente esa roca no se moverá o será destruida si sigue activo, decía Kakashi. Pero no es problema, de Fujitsu, ese sello depende de otro sello base para funcionar, si lo retiramos, solucionaremos el problema, decía Ken. Entonces hazlo, no hay tiempo que perder, decía Ino. Por algo envié a mis clones, pero debemos hacerlo rápido, decía Ken serio. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Porque siento un chakra biju dentro de la cueva que se está debilitando, decía Ken. Cosa que puso alerta, si era cierto, Gaara está a punto de morir. Vamos clones va, decía Ken sin terminar, a los 3 disiparse, logrando sacar los sellos. Pero en eso, ve como 2 de ellos serían eliminados, justo después de quitar los sellos, por un sujeto de apariencia de tiburón, y otro de cabello negro largo, Akatsukis. Estuvo cerca, pensó Ken sudando. Bien, los sellos fueron quitados, hora de romper esta roca de una, decía Ken serio, sacando arcilla de sus manos, para formar una especie de pez globo. Dentro de la cueva. Se vería como del espacio oscuro, donde ahí se podía ver una aterradora estatua gritando de una criatura, la cual, si se fijan más a fondo, esta desde su boca extraía lo que parecía ser una energía roja, energía proveniente al Kazekage de la aldea de la arena, Gaara, el cual, los 2 sujetos de antes que atacaron, estarían usando la estatua para extraer la energía biju. Solo un poco más, ya casi está sellado el Lunacola, se burla un sujeto pelirrubio con un ojo robótico, usando su chakra para activar el dispositivo. Así es Deidara, ya estamos por terminar, decía un ser jorobado que era el compañero de Deidara, siendo Sasori. Excelente, sigan así para pronto terminar con uno, decía un sujeto desde un holograma, pero se vería como sus ojos eran anillados con patrones raros, lo más destacable. Antes de alguien decir algo, una poderosa explosión sacudir la cueva. Cosa que movería por completo la tierra, y polvo se asentaría. ¿Qué fue eso? Exclama Deidara ante esa explosión. Intrusos. Exclama Sasori al ver que los encontraron. Pero antes de decir algo más, otra explosión se daría, destruyendo la roca por completo, interrumpiendo a ambos Akatsukis. Cosa que en eso, el cuerpo de Gaara caería al suelo, aun con solo unos gramos del chakra de Shukaku. Maldición, tan cerca, decía Deidara molesto. Parece que tus trampas no fue suficiente para los enemigos, Deidara, decía el sujeto encorvado. Ja, sí claro, tus trampas no fueron la gran cosa que digamos amigo, respondería el pelirrubio. Pero antes de hablar, ven como una parvada de mariposas blancas emerge del polvo hacia ellos. ¿Mariposas? Pregunta el encorvado. Hasta que se oiría un ruido de chispa, característico de mechas encendiéndose. Siendo que es familiar para el Akatsuki rubio. Son explosivos. Exclama Deidara invocando su arcilla. Cosa que las mariposas detonarían, una tras otra, cubriendo a ambos Akatsukis en el humo. Deidara, Sasori, encárguense de los intrusos, decía el sujeto de ojos anillado desapareciendo en el holograma. Lo mismo va con los demás integrantes, dejando en manos de los 2 Akatsukis.
Deidara, ¿qué fue eso? Creí que tú eras el único que podía usar ese Kinjutsu. ¿Qué hace un ninja de la roca aquí? Preguntaría Sasori deduciendo que ese ataque provenía de un ninja de la roca. No, no es mi aldea, decía Deidara serio al ver que alguien más usa su arte. 100 pies. Exclama Sasori apuntando a un enorme 100 pies de arcilla, yendo a atacar a ambos. Cosa que esquivarlo para no recibir el ataque de lleno. Pero al fijarse bien, vieron al verdadero responsable de las explosiones. El equipo de la hoja estaría aquí, y no solo ellos, también dos nuevas personas, entre ellas Ken, quien tenía arcilla en manos y Fu, la Jinchuriki del 7 colas. Parece que llegaron refuerzos de la arena, decía Deidara viendo a todos los enemigos. Deidara, mira aquel mocoso del pincel, decía Sasori al ver que Ken tenía arcilla explosiva como la de Deidara. Espera, ese del pincel tiene, decía Deidara sin terminar. Ya que vería como Ken, estando en esa arcilla, la estaría moldeando, ahora siendo una especie de serpiente, la cual empezó a crecer y crecer hasta cobrar vida, situándose al lado del escuadrón. Bien, esto será rápido, entreguen al Kazekage ahora si no quieren ser erradicados, advertir Kakashi sacando un kunai. Gaara. Exclama Naruto al verlo a un lado, en estado crítico pero aún vivo. En eso, uno de ellos habla. ¿Tu mocoso, de dónde aprendiste ese Kinjutsu? Preguntaría Deidara con el ceño fruncido. HMP, ¿de verdad quieres saberlo? Es simple, me lo regaló un amigo que visitó Japón, y vaya que increíble poder contiene las simples figuras de arcilla que explotan, ¿no? Decía Ken sonriendo mientras la serpiente de arcilla siseaba. Tú, no tienes derecho de usar ese Kinjutsu, solo yo puedo usarlo. Exclama Deidara enojado que alguien se lo había enseñado. ¿Así? ¿Y quién me lo va a impedir? Decía Ken alzando su mano. Cómetelo, ordena Ken. Cosa que la serpiente gigante se lanza, lista para explotar al entrar en contacto con Deidara. Pero Deidara no se quedaría atrás y arroja una arcilla de 100 pies para poder contrarrestar al de la serpiente. Cosa que ambas chocan y se deshacen entre ellas. Jejeje, ¿a eso le llamas arte? Eres solo un escultor sin talento, veo por qué esta técnica queda mejor del anillo conmigo, decía Ken, viéndose como del cuerpo de la serpiente. Salían pequeñas serpientes, las cuales tomaron forma de rostro, de cierto sanin de las serpientes. ¿Y tú qué sabes del verdadero arte? Mocoso, decía Deidara a Ken. Jejeje, es simple, el verdadero arte, no es el arte perecedero que solo dura una vez o el eterno, el verdadero arte es una expresión única y auténtica del alma humana, una forma de comunicación que trasciende las palabras y toca las emociones, los pensamientos y el espíritu, es lo que nuestra imaginación nos ofrezca para trabajar, todo el mundo es una obra de arte, un lienzo en el cual cada artista pinta su propia obra, médicos, ninjas, científicos, aunque no lo puedan ver, hacen su propio arte al igual que artistas como nosotros, pero claro, de eso, solo pocas personas se dan cuenta, ¿ustedes acaso no? Preguntaría Ken viendo a ambos Akatsukis. Dejando algo desconcertado a los dos Akatsukis, sin duda que ese chico sí sabía del verdadero arte. Bien, hagamos la prueba, decía Ken sacando un pergamino, donde al desenrollarlo, saldrían 3 kanjis explotando. Cosa que de cada uno, emergen 3 seres. Wither, Blood Yokai y Naganiko, 3 marionetas de pelea. Cosa que no solo Deidara, sino Sasori se sorprende de ver que ese chico no solo usa el jutsu de Deidara, sino el tuyo, el de titiritero. Jojojo, un titiritero. Me siento ahora honrado, decía Sasori al ver que había otro titiritero aquí. HMP, maestro Sasori, escaparé con el cuerpo del Jinchuriki de una cola mientras te encargas del mocoso, de paso, ahí tendremos al 7 y 9 colas, decía Deidara invocando su ave de arcilla. De acuerdo, pero no que querías matar al mocoso por imitar tu Kinjutsu, preguntaría Sasori con duda.
Después de encargarme de ellos, él será el siguiente, amenaza Deidara, creando con su arcilla un explosivo, que abriría un hueco en la cueva por donde escaparía. Ustedes vayan por él, todos, déjenme a este Akatsuki para mí, decía Ken a los demás. ¿Podrás con ese sujeto? Es un rango S, decía Kakashi. Créanme que volveré a salvo, y la prioridad aquí es el Kazekage, decía Ken. Y así sin más, van al rescate del Kazekage. Amor, ten cuidado, ¿sí? Andando, Decía Fu huyendo a por Gaara. De acuerdo, vamos, decía Naruto partiendo de la cueva. Dejando así a Ken solo, contra Sasori. Sasori de la Arena Roja, es un honor el conocer a la leyenda de los titiriteros que tanto escuché en Japón, ¿quién dirá que la leyenda era real? Decía Ken viendo el títere humano frente a él. Vaya, incluso un mocoso como tú sabes mi nombre y mi leyenda, me siento halagado, decía Sasori al ver que ese chico sabía de su persona. Claro, pero lamentablemente ahora debemos pelear a muerte, aún así, prometo en hacer que esta batalla de titiriteros, sea la mejor obra maestra jamás creada, decía Ken. Empezando con Blood Yokai, siendo lanzando con guadaña en mano a atacar. Pero es repelido por la cola de Sasori. Pero ese era el plan de Ken, ya que Sasori no contó que ese títere tuviese extremidades ocultas, 4 patas de arañas con puntas de espada, enviadas a empalar la cabeza. Pero de la boca del títere de Sasori, soltaría unos disparos de sembones directo hacia el otro títere. Cosa que Blood Yokai retrocede con marcas y sembones clavados, y decide atacar con un humo denso que sale de su boca. A lo que Sasori usa su cola nuevamente queriendo destruir una de esos títeres. No es veneno, es otra táctica, decía Ken desde el humo. Cosa que algo se movía a gran velocidad alrededor de Sasori. Y de la nada, una Kusarigama atrapa la punta de la cola de Escorpión, impidiendo su movimiento, siendo Mugen Kage. Veo que si me tendiste una trampa, decía Sasori tratando de zafarse del agarre. Pero fue tarde. Ya que arriba de él, aparece Nagamiko, haciendo piruetas con su cola extendida. Nagamiko, Irontai, exclama Ken, a lo que Sasori abriría los ojos al ver como el cuerpo de serpiente de la títere se volvía negro metálico, ahora entendiendo la estrategia. Bastardo, decía Sasori usando su brazo derecho, ya que era uno que lleva sembones a punto de activarlas. Cosa que del golpe, el cuerpo de Iruko sería destruido por el ataque de Nagamiko, que ni la defensa de Sasori logró superar. Y eso, dejaría que Sasori saldría de su títere aún estando encapuchado. Como sospechaba, otro caparazón, al parecer ese títere era usado por ti para cubrir la principal debilidad de los titiriteros, el de la falta de movilidad, decía Ken serio. Mientras sus 3 títeres volvían a él. Pero la mano de Sasori haría su movimiento, haciendo que la cabeza de su títere Iruko y su brazo derecho empezará a disparar varios sembones hacia Ken. Cosa que los 3 títeres de Ken se alzan al frente, con Blood Yokai creando una barrera, formada por sus 4 patas de araña para protegerlo del ataque. Estuvo cerca, susurra Ken viendo que las mejoras de Blood Yokai lo salvaron. Lo admito, sin duda que posee un gran talento con los Kiterea, y eres más talentoso que él mismo Deidara, sin duda que estaría envidiándote, decía Sasori aún con la capucha puesta. Ken no diría nada, a lo que después, vería como el tal Sasori se quitaba la capucha, dejando ver su apariencia, pareciendo un adolescente pelirrojo. Cosa que Ken fingiría sorpresa. ¿Te ves exactamente igual a la descripción de los libros? ¿Cómo diablos estás así de joven? Preguntaría Ken sorprendido, aunque en realidad sí sabía la razón pero debía de actuar. Bueno, tengo mis trucos, pero aún así, el show aún no termina, decía Sasori sacando un pergamino con el kanji de número 3. Tercero, decía Ken confundido ante ese kanji. Y en eso, al imbuir de chakra en ese kanji, explota en humo, siendo un sello de almacenamiento, al despejar el humo, revela un títere que se mueve a las órdenes de Sasori.
Te presento a mi títere favorito, el tercer Kazekage, decía Sasori con una sonrisa. Oh. Entonces era verdad de lo que se decía, de la desaparición del tercer Kazekage, así que ya veo cómo terminó su batalla, decía Ken serio y algo nervioso, ante el títere más poderoso de Sasori. ¿Sabes? Hay una diferencia entre títeres comunes como los tuyos y mis títeres humanos, y es que este títere está hecho del mismo cuerpo del tercer Kazekage, cuando estuvo vivo, decía Sasori. Títere humano, si lo dices de esa forma, ese títere posee la capacidad de algo que otros títeres no. Decía Ken intuyendo lo que diría. Exactamente, pero el procedimiento era algo meticuloso, al drenar la sangre, remover los órganos y secar el cuerpo para que sea abrigado con un químico y así, convertirlo en mi títere, decía Sasori al decirle cómo hacer un títere humano. Pues es interesante, mas lamento romper tu burbuja en algo, mi estimado Sasori, mis títeres, no son solo títeres comunes. Cada uno posee poderes especiales, como este, decía Ken. Enviando ahora energía roja por sus hilos, viéndose cómo cubría a cada títere, con una aura morada cubriéndolos a los tres. Ya veo, si es así, veamos qué tan efectivo es, los tuyos, o el mío, decía Sasori enviando a atacar, viendo que saca unas cuchillas bañadas en veneno. Primero, Blood Yokai, lanzándose con guadaña en mano. Pero lo que no espero Sasori que la guadaña del títere, la cubriese una energía roja, la cual al impactar, cortase la cuchilla de su títere en segundos. Interesante, no negaré que has hecho una gran obra maestra, veamos si puedes resistir a esto, decía Sasori usando sus hilos para mover el otro brazo. Y no solo eso, decía viéndose como de la boca de Blood Yokai, era disparado una esfera naranja, la cual al abrirse, se vería que era una telaraña. Poniendo serio a Sasori, procediendo a invocar una sierra del mismo brazo que cortaría el adhesivo como si nada. Bien, veamos si puedes con esto, decía Sasori usando el otro brazo y unos compartimentos de donde cubre el brazo, se ve sellos en cada uno. Mugen Kage, exclama Ken, usando así títere. Adiós. Exclama Sasori y de los sellos salen múltiples brazos que fue a atacar a Ken. Pero Mugen Kage se lanza, viéndose como energía eléctrica cubría su cuerpo y armas, enviando una andanada de cortes con cadenas que partirían los brazos como si nada, uno por uno. Mugen Kage fue hecho para encargarse de grupos grandes, si fuesen humanos estarías viendo un hermoso panorama de picadillo, decía Ken moviendo sus dedos más rápido. Pero Sasori movería el dedo meñique y de esos brazos, sale un tubo de bambú y empieza a escupir humo morado, siendo gas venenoso, que iría de donde está Ken. Hijo de, decía Ken tapándose nariz y boca. Viéndose que está rodeado por la pantalla de humo venenosa y seguía echando más humo venenoso. Cosa que Mugen Kage y Blood Yokai bajarían sus brazos. Veo que hasta aquí, llegas, Deidara estará enojado al ver que te mate, decía Sasori al ver que dejaron de moverse esos títeres. Pero Sasori se percata de algo, contó 2 títeres, pero, faltaba Nagamiko. ¿Dónde es ese otro títere? Preguntaría Sasori al darse cuenta. Y en eso, se ve como la títere estaba al frente de Ken, y en su boca, tendría un sello con el kanji de absorber. Viéndose como el humo venenoso denso, era atraído y siendo absorbido por completo del aire dentro de ella, dejando limpia la zona. HMP, debo agradecer a Toji por ayudarme a entrenar mis pulmones, 10 minutos más y parecía, decía Ken sonriendo, viendo que el sello de Nagamiko funcionaba y ahora contaba con otro veneno. Veo que sin duda, no lo haces nada mal, decía Sasori al ver que el chico sobrevivió. Bien, como quieres jugar así de rudo, también puedo hacerlo, decía Ken moviendo los hilos, cosa que Sasori no se percató que invocó un cuarto títere, Rain Ninja. Exclama Ken, enviando a una marioneta de traje blanco con 2 paraguas en la espalda con katana. Viéndose cómo estas eran disparadas al aire. Sasori, trajiste sombrilla, porque no creo que te venga bien la lluvia ácida, decía Ken sonriendo.
cosa que se percatarse de lo que dijo y hace un sello para activar la verdadera habilidad de su títere el tercer Kazekage. Y de los paraguas, un sello de almacenamiento se activa, empezaron a rociar un químico transparente a todos lados, cosa que Ken usaría a Blood para usar esa barrera de nuevo con él y sus títeres, mientras dejaba fuera a Sasori. Al terminar de rociar el químico, se vería que una especie de arena negra cubría por completo no solo a Sasori, sino a su títere. Nunca creí que utilizaría la arena de hierro para esta ocasión, decía Sasori al salvarse de a poco. Arena de hierro. El jutsu del tercer Kazekage, decía Ken de forma sorprendida, de ver que su estrategia apenas funcionó, y eso que ese ácido se lo pidió a su novia Mina. Ahora que hiciste llover ácido, es mi turno de hacer una lluvia, decía Sasori manipulando la arena de hierro y haciendo en forma de proyectiles. Lluvia de arena de hierro. Exclama Sasori ejecutando el jutsu. ¡Demonios!, exclama Ken, moviéndose con sus títeres para esquivar el ataque. Pero por más que Blood Yokai usase su barrera, más y más proyectiles de arena eran disparados, y sabía muy bien que si esos proyectiles llegaban a sus títeres estaría en problemas. Y así fue, y una vez que cesó el ataque, se ve las paredes de la cueva, que está al rojo vivo, por las lluvias de arena de hierro, pero con Ken es otra cosa. Usando su pincel, crearía varios ataques de tinta para contrarrestar esos ataques, defendiéndose como podía, pero Blood Yokai y Rain Ninja presentaban heridas, uno con un brazo menos y otro desgarrado de sus prendas. 2 menos, pensaba Ken serio. Nada mal, pudiste sobrevivir a mi ataque, pero esa suerte no te salvará por segunda vez, decía Sasori usando más arena de hierro y crearía formas gigantes de hexagonal, cuadrados y otras figuras para aplastar a Ken. Bien, sigamos, decía Ken sacando a más títeres de su pergamino, imbuyendo chakra. Y así, el choque entre esos dos titiriteros, fue aumentando a tal punto de que la cueva, empezó a colapsar. Sasori enviará otro bloque de hierro para matar de una vez a Ken, pero lo que no espero fue que su bloque, algo atacó y lo mandó a volar de un golpe, estrellándose con otra parte de la cueva. Cosa que Sasori ve y descubre la causa de ese bloque. Otro títere, arbusto de traje blanco, pero llevando consigo un mazo y un hacha en su otra mano, con armadura incluida. Al parecer Ken sacó el armamento pesado, el títere Goromaru Akuma. Ahora sí parece que esos escombros de hierro no te servirán, decía en seriamente controlando a su títere. Veamos si eso es verdad, decía Sasori usando su títere y crearía más bloques de hierro. Pero en el pecho de la marioneta, se abrió un compartimiento que amplifica el chakra del títere y así, aumentar sus ataques de hierro. Pero Goromaru alzando su mazo, se activa un sello con el kanji de tierra. Enviará una onda de choque al impactar con el suelo, directo a esos proyectiles. Los cuales se desviaron de camino al obstruir su trayecto, aterrizando en zonas aleatorias. Esto lo puedo seguir así, todo el tiempo, ya que mi títere, si no es destruido, seguiré atacándote y estarás cansado para seguir peleando, decía Sasori. ¿Sí? Veamos si superas lo que pasa cuando combinas, sello de tierra y sello de aire, decía Ken, alzando hacha y mazo de Goromaru. Que al ambas chocar fuertemente, envía un ataque de media luna de chakra hacia la marioneta del tercero a gran velocidad. A lo que Sasori lo maniobra, para no le hace ataque y lo destruya a su títere, y ahí, aprovecha en dar una daga de arena de hierro, ya que toda la arena de hierro, está bañado en veneno. Goromaru, modo explosivo, decía Ken seriamente. Cosa que la marioneta acta la orden, viéndose como de sus hombros, emergen cañones sumamente pequeños. Disparando de 2 esferas de cañón pequeñas como balas. Así, viendo que ese ataque va al títere del tercer Kazekage. ¿En serio podrás destruir mi títere? No mientras que yo lo esté manejando, decía Sasori muy seguro. Jejeje, así, decía Ken con el sello del carnero. Cosa que las esferas pequeñas explotan, mostrando que eran balas repletas de papeles bomba, los cuales se encenderían.
cosa que Sasori debía de usar la arena de hierro para cubrirse de las explosiones. Pero era una trampa de su enemigo, ya que encima de Sasori, aparece Goromaru con hacha extendida y rápidamente. Crash. La marioneta del tercer Kazekage sería cortada del hombro hasta la cintura, separándolo de su cuerpo destruido. Viéndose como Sasori retrocedía, sorprendido que ese títere destruyese a su marioneta más fuerte. Y la arena de hierro empezó a caer. Al ver que su títere se destruyó, ya no tenía control total de la arena de hierro. Te dije que mi títere, si podría luchar contra el tuyo, decía Ken sonriendo, mientras Goromaru se alzaba victorioso con los restos del tercer Kazekage. A lo que sin más, Sasori se quita su capa de Akatsuki, revelando su verdadero aspecto. Hace tiempo que no peleaba yo mismo, me pregunto si podrás esta vez vencerme, decía Sasori al ver que su cuerpo, es literalmente un títere. Carajo, ahora comprendo todo, te automodelaste el cuerpo, a un títere, decía Ken sorprendido de verlo así. Goromaru, decía Ken serio moviendo sus hilos, pero... ¿Qué? Exclama este al ver que el títere no respondía, escuchando el ruido de sus engranajes y articulaciones obstruidos. La arena de hierro, dice Ken sudando al ver que su títere quedó incapacitado. Ambos estamos en la misma, sin títeres para pelear, aunque con una diferencia, yo sí puedo seguir al ser un títere, tú no, decía Sasori empezando a lanzar una llamarada directo hacia Ken. Cosa que este pone a Goromaru, pero las llamas empezaron a consumirlo aún con sus sellos activos. Mierda, debo reparar cuanto antes a Bloody Rain Ninja, pensaba Ken reuniendo ambos títeres para usar Overhaul. Cosa que Goromaru sería usado como escudo. Vamos, veamos si puedes resistir a esto, decía Sasori con una sonrisa perturbadora, aumentando el calor de sus llamas. Aguante Goromaru, más, decía Ken sudando mientras estaba reparando a Blood, solo quedaba Rain Ninja. Y sí, su títere estaba resistiendo a lo que más podía, hasta que se le acaba el fuego Sasori, viendo en su espalda, que un pergamino desaparece de un destello. Bien, apenas tu títere soportó las llamas, decía Sasori al ver brillar otro pergamino en su espalda. Goromaru apenas se veía bien, ya que tenía la mayor parte de sus prendas carbonizadas. Gyuki, ¿me escuchas? Preguntaría Ken mentalmente a uno de sus yokais. Pero no le daría tiempo, ya que Sasori empezó a atacar con agua, explotando de paso en una cortina de humo. Es lo que Sasori aumentar en agua y regulariza, hasta ver que ataca el agua con presión que cortaría unas rocas. Ah, qué fastidio, ahora sí nos vamos a divertir, decía la voz de Ken saliendo de la cortina de humo, pero, su apariencia, era diferente, ahora no solo poseía ojos amarillos, sino que poseía 2 cuernos en la cabeza en forma de toro, y detrás de él, 8 patas de araña emergen, moviéndose con vida propia. Modo Yuki / voto vinculante, decía Ken usando los poderes del yokai toro araña. Cosa que Sasori ve su apariencia y sin importar, ataca con el agua a presión para cortarlo de una vez. Pero como si nada, usando una patada de araña, Ken detiene ese ataque sin recibir daño. Increíble, ¿tus patas de araña son así de resistentes, Gyuki? Preguntaría Ken mentalmente a su yokai. No es lo único de admirar de esos poderes, pero ahora, acaba con ese taxidermista de una vez por todas, decía el yokai en su mente. Como digas, decía Ken, a lo que este envía a sus títeres, Rain Ninja, Mugen Kage, Nagamiko y Blood Yokai a atacar. Cosa que Sasori se sorprende, ya que 2 de los títeres de Ken fueron separados rápidamente. Así que después de usar el pergamino de agua, guarda sus cañones y usa su cable de su estómago y lo lanza a atacar. En el caso de los títere, debía de atarlos para después destruirlos. ¿Te gusta jugar con agua, no? Todos podemos jugar con lo mismo, decía Ken moviendo sus hilos de chakra. A lo que de la boca de Nagamiko, emerge un tubo con un sello dentro, Futon. Disparando de un poderoso chorro de ácido hacia Sasori.
impactando en su cuerda metálica envenenada, la cual se desearía por el ácido. Y ahí salta Sasori usando sus cuchillas de su espalda y las hace girar como un disco. Pero Blood Yokai lo esperaba, cuando sus patas de araña con cuchillas para impactar en sus cuchillas frenándolas. Cosa que Sasori abre los ojos al ver que pudieran frenar su ataque. Pero este volvería a ser atado por Mugen Kage, para mover un dedo, este empezara a hacer girar el cuerpo de Sasori, con rayos corriendo hacia su cuerpo. Para al final, Mugen Kage usar sus cadenas para azotar a Sasori contra el suelo, tan fuerte que todo el cuerpo de Sasori sería hecho pedazos, saltando las partes a todos lados, ese raro cilindro con venas que estaba en su pecho. Se terminó, decía Ken de forma neutral, mientras sus títeres volvían a él, volteándose para ir a reparar a Goromaru. Pero el cilindro, en una de sus raíces, empezaría a latir como un corazón y las partes empiezan a flotar, hasta reensamblarse por sí mismo. «Ah», decía Ken como exclamación, viendo el acto grotesco de ese cilindro. Ya que regresó a su lugar, como también su parte superior e inferior, y por último, su cabeza que se coloca y gira para ver a Ken. «¿Creíste haber acabado conmigo?» «No lo creo», decía Sasori mirando al Ken. «Vaya, fui descuidado», decía Ken de forma neutra, factura de usar el poder del Hyuki. «Bien, me has demostrado que lo convencional no funciona contigo, así que lo usaré para acabar con esto de una vez», decía Sasori usando un hilo de chakra y sacaría de su espalda uno de esos pergaminos y lo lanza hacia arriba estando abierto. Y de su pecho, abre un compartimiento que surge una cantidad de chakra, y se forme miles de hilos y del pergamino, salieran 100 marionetas humanas, armadas para acabar con un país. «Oh. Ahora entiendo por qué las mejoras», decía Ken viendo desde el cielo todas esas marionetas. «Arte rojo, ejército de las 100 marionetas», decía Sasori al mostrar su arte de títeres. «Bien, eso sin dudas es aterrador pero impresionante, parece que las cosas se complican», decía Ken a sus yokais. «Descuida, en el modo wiki, prácticamente el veneno no afectará tu cuerpo al ser mitad araña», decía el yokai en la mente de Ken. «Pero eso sí, las armas blancas y el límite de la forma yokai es algo, ten cuidado», advertir el yokai Kitsune. Volviendo a la pelea. Ken, con neutralidad, usaría sus hilos morados para atraer a todos sus títeres, de paso, tocando la cabeza de Goromaru Akuma. Viendo así Sasori como con solo tocarlo, el títere se recupera como antes, siendo controlado por Ken para pelear. «Bien, estoy preparado», decía Ken controlando a sus 5 marionetas. «Antes de eso, debo felicitarte por hacer que use a mis 100 marionetas, así que antes de reanudar la pelea, ¿cuál era tu nombre?», preguntaría Sasori al joven. «Ken Tanaka, el futuro Puppet Master, el titiritero más fuerte del mundo», decía Ken en respuesta. «¿Con qué Ken? Y el Puppet Master, jajaja, sin duda que tiene un camino shinobi único. ¿Qué te parece una apuesta?», decía Sasori proponiendo a Ken. «Bien, ¿de qué se trata?», decía Ken ante esta apuesta, temiendo de las consecuencias si perdía. «Si yo gano, tú te convertirás en uno de mis títeres humanos, pero si tú ganas, te quedarás con todos mis títeres, incluyendo al tercer Kazekage, que puede ser reparado y también, el título del Puppet Master», decía Sasori a su contrincante. «Oh. Interesante, bien, si es así, acepto, es más, si ganas, todos los títeres que he creado, pasarán a ti», decía Ken redoblando la apuesta. «Hecho, entonces, que comience el último acto», decía Sasori para empezar el último duelo. «Bien, pasemos a más títeres», decía Ken sacando su pergamino, mostrando que en este, habían 5 sellos más. Cosa que al ser imbuidos en chakra y explotar, saldrían los títeres restantes. Un títere de 2 katanas moradas con telas blancas, Wither. Títere con lanza taladro, ametralladora en otro brazo y cubrebocas, Oda Nobunaga. Títere con espada larga y decoraciones japonesas, Mulan.
Arlequín, el títere payaso con sellos Futon. Y finalmente, un títere con arco con filos de espada y flechas, siendo Haunter. Estilo de las 10 marionetas, modo yokai, exclama Ken ante sus 10 marionetas, contra 100. Estamos listos, decía Ken controlando a sus 10 marionetas. Y así, empieza el duelo entre marionetistas. Las marionetas de Sasori se fueron a abalanzarse como si fuera un enjambre de abejas asesinas, directo a matar a Ken. Hunter, tu turno, decía Ken, a lo que el títere con arco, envía su puntería al cielo, enviando una flecha al aire. Siendo vista por Sasori, quien se ríe un poco. ¿En serio me subestimas para solo usar un proyectil de ese títere?, pensó Sasori burlón. Pero lo que no se esperó, fue que esa flecha, tuviese 2 sellos, uno de ellos, encendiendo la punta en fuego. Y el segundo, esa flecha se dividiría en 2, y de 2 en 4, 8, 16 y así sucesivamente, transformándose en una lluvia de flechas. Movimiento el títere, lluvia ígnea del Fénix. Exclama Ken, viéndose como esas flechas iban a por Sasori, impactando con algunos de sus títeres y otros siendo atravesados. Pero Sasori lograría repeler la mayoría, pero sus títeres, perdería a alguno de ellos en el camino. Mocoso astuto, decía Sasori sonriendo ante esa técnica, sin duda sería comparada para eliminar a un ejército. Ken no respondió con palabras, sino con acción. Usando sus hilos de chakra reforzados, movió a sus 10 marionetas en perfecta sincronía. Wither giró sobre sí mismo, desatando una danza de cortes rápidos con sus 2 katanas. Con un veneno incluidos en estos, tal que cada marioneta cortada empezaba a oxidarse debido a la intensidad. Cortando a más de 10 títeres de un movimiento zigzag. Oda Nobunaga disparó una ráfaga de balas hacia el frente, perforando varias marionetas enemigas con shurikens, pero moverus su lanza taladro encendida, empalando a un títere enorme y destruyéndolo. Mulan interceptó los ataques enemigos con su espada larga, cortando con precisión cada marioneta que se acercaba. Para después, encender su espada en fuego, cargando con quemaduras a demás títeres, mientras se defendía con patadas. A pesar de la ventaja numérica de Sasori, la habilidad de Ken para controlar sus marionetas con una precisión casi sobrehumana empezó a nivelar el campo. Pero Sasori no era alguien fácil de subestimar. Con un movimiento rápido de sus dedos, liberó una serie de marionetas con armas explosivas. ¡Explosivos ahora!, gritó Sasori mientras las marionetas cargaban contra las de Ken. El impacto fue devastador. La explosión envió a las marionetas de Ken volando por los aires, pero antes de que los restos tocaran el suelo, Rain Ninja activó un sello colocado en su núcleo. Una barrera emergió de sus paraguas abiertos, amortiguando la mayor parte del daño y apagando las llamas resultantes. Ken sonrió mientras ajustaba los hilos de chakra. Tienes poder, Sasori, pero no entiendes, yo no solo creo marionetas, las mejoro constantemente para enfrentar cualquier situación. Y ahora, te enseñaré lo que significa ser un verdadero titiritero. Con un movimiento, Ken liberó a Mugen Kage, que apareció delante de un escuadrón de títeres, las cadenas electrificadas de la marioneta se lanzaron hacia él, buscando atar sus extremidades y detener sus movimientos. Cortando a varios títeres con sus kusarigamas eléctricas. Goromaru Akuma, con el golpe de su mazo con sello de tierra, enviaba ondas de choque que destruyen a los títeres en horas, y con su hacha Futon, cortaba con cortes limpios al resto. Mientras que Haunter, lanzaba flechas para el ataque a distancia, pero también usaba las cuchillas de su arco como doble espada para empalar y quitar del camino otros títeres. Arlequín hacía su movimiento de remolino del tigre cortante, con sus katanas Futon, cortando a muchos títeres de paso como si fuese un trompo, cada títere haciendo lo suyo. Enviando ciertas flechas hacia Sasori.
Sasori logró esquivar las flechas con un giro rápido, pero no vio venir a Blood Yokai, que usó sus patas de araña afiladas para cortar más títeres de Sasori, a la par que su guadaña enviaba cortes de chakra que los partía con facilidad. Sasori saltó hacia atrás, observando la situación. A pesar de su confianza inicial, Ken lo estaba empujando hacia el límite. Sin embargo, Sasori aún tenía un as bajo la manga. Interesante, muy interesante, Ken Tanaka, pero esto aún no termina. Ahora verás por qué Mierte es eterno, decía Sasori, quien movió un hilo de chakra especial y, de repente, una docena de sus marionetas explotaron, liberando una niebla roja espesa. Ken retrocedió mientras la niebla llenaba el campo de batalla. El veneno empezó a entorpecer sus movimientos y sus marionetas comenzaron a rechinar por los residuos químicos. Gyuki. Necesito tu ayuda ahora, pensó Ken, activando nuevamente el poder del Yokai Araña. De su espalda, las patas de araña emergieron con furia renovada, moviéndose con agilidad y formando un escudo contra los ataques sorpresa. Las marionetas de Ken, aunque dañadas, empezaron a usar ataques de largo alcance para limpiar el terreno. Es mi turno de terminar esto, Sasori. Gritó Ken mientras Goromaru y Mulan cargaban directamente hacia el núcleo de Sasori. El titiritero de Akatsuki movió sus dedos frenéticamente, controlando las pocas marionetas que le quedaban para protegerse. Pero Ken ya había previsto esto. Con un giro de sus hilos, Aunter disparó otra flecha, esta vez cargada con un sello explosivo que apuntaba directamente al pecho de Sasori. La explosión fue cegadora. Cuando el humo se disipó, Sasori estaba de rodillas, su núcleo expuesto y debilitado. Al verlo, las demás marionetas activas caen, viendo el cuerpo de Sasori inerte. Se terminó, Sasori, susurra Ken al ver que esto terminó. Pero nota algo raro en él, será ese raro hueco del pecho, ubicado en la zona del corazón. Al ver que no está en su posición, se dio cuenta. Espera, ese círculo, decía Ken dándose cuenta, cambio de recipiente. Y detrás de Ken, un títere se levantaba con katana bañada en veneno, a punto de apuñalar por la espalda de Ken. Y sí, ese títere con el cilindro en el pecho, es Sasori. Es hora de que mueras. Exclama Sasori en su última jugada. Pero al estilo Doppo Orochi, este desvía la katana con una patada y para rematar. Le atraviesa el pecho con su propia mano. Cosa que vio que su núcleo, fue destruido con una sola mano. Se terminó, Sasori, susurra Ken con la adrenalina al tope y sudando, casi siendo tomado por sorpresa. Al final, tú ganaste la apuesta, bien, mis títeres y el tercer Kazekage es todo tuyo, decía Sasori al ver que iba a morir. Gracias por darme la batalla que avivo más mi espíritu de volverme el titiritero más fuerte, hiciste mis sueños realidad, decía Ken retirando la mano del pecho de Sasori. A lo que en parte, escupe algo de su boca a lo que parecía ser sangre. ¿Sabes? Menos mal que fuiste mi oponente, sin duda no me contenía contra ti y no con la abuela, decía Sasori. Sin duda le daré ese mensaje a tu abuela, espero que vivas feliz si te encuentras con tus padres, decía Ken en despedida. Antes de irte, debes saber dos cosas, la primera es la ubicación de la reunión de uno de mis espías que está con Orochimaru, decía Sasori diciendo dónde y cuándo sería la reunión. Eso lo tendré en cuenta, ¿y el segundo? Pregunta Ken atento. ¿Es esto, yo, Akasuna no Sasori, el titiritero más fuerte de la actualidad? Yo, te reconozco a ti, Ken Tanaka, como el Puppet Master, decía Sasori dando su último respiro. Cosa que Ken, abre los ojos, sintiéndose como si su cuerpo fuese más liviano, solo para sonreír. Agradezco ese título, Sasori de la Arena Roja, descansa en paz, decía Ken, haciendo después una oración al frente del cuerpo de Sasori. Después de eso, guardaría sus títeres en un pergamino, y de paso, se dispondrá a recoger las piezas, primero las del tercer Kazekage, llevándolas en un pergamino diferente, mientras que las otras, las guardaría juntas en un pergamino.
Por la cantidad necesito otro sello, decía Ken yendo a por su mochila. Pero al verla, empezaba a moverse. Decía Ken confundido acercándose lentamente, y al abrirla. Cierto gatito estaría ahí. Wow, lo admito mocoso, sin duda eres un hechicero de grado especial, por la pelea que tuviste con ese sujeto, decía la mismísima Turbo Abuela. Turbo Abuela. ¿Qué diablos? Decía Ken sorprendido de verla. Bueno, estaba aburrida, cuando supe de tu misión aquí, en las Naciones Elementales, solo tendría una oportunidad de venir a estas tierras, decía Turbo Abuela a Ken. Pepero, tú te fuiste, ¿recuerdas? Cuando recuperamos las esferas de Ocarun te devolvieron tus poderes, y te fuiste sin más, decía Ken. Recordando ese día cuando después de ayudar a Umji, Ocarun recupera su última esfera y con eso, le devuelve los poderes a Turbo Abuela quien se supone que regresó al túnel donde residías, decía Ken sin entender. Mocoso, ¿eres olvidadizo o qué? Recuerda que el otro mocoso dio la idea del voto vinculante, gracias a eso, el otro mocoso tiene mis poderes, decía Turbo Abuela al perder su carrera. Oh, cierto, pero entonces ¿por qué hiciste esa escena de irte? Decía Ken. Cosa que Turbo Abuela solo se acomoda en la mochila. Necesitaba vacaciones, y viajar por todas partes no es tan malo al estar encerrada en un túnel, decía Turbo Abuela. Hija de él. Suspiro, bueno, entonces, como prácticamente estás a mi cuidado, vamos con los demás y después a comer, decía Ken sacando otro pergamino y ahí echando el resto de títeres. Así que, es uno de esos shinobis de estas tierras, ¿no? Preguntaría Turbo Abuela al ver por primera vez a un shinobi de las Naciones Elementales. Correcto, criminal clase S que va tras los bijus. Además, una duda, Turbo Abuela, ¿conoces también del Gedoumatou? ¿O porque es peligroso para los yokais? Preguntaría Ken. ¿Qué? Esa cosa está aquí. Preguntaría Turbo Abuela asustada de escuchar que la estatua está en este mundo. Eso usaron para casi extraer el Shukaku dentro del Kazekage. Espera, ¿te asusta esa cosa? Decía Ken incrédulo de oír que Turbo Abuela sentía miedo. Que no es obvio, es Gedoumatou, es el cascarón vacío de uno de los peores monstruos jamás vistos en milenios, el Jubi, respondió Turbo Abuela seria. Mierda, entonces tenemos que cazar al resto de Akatsukis y salvar al resto de bijus, si no, pensó Ken en serio. Vamos con los demás, debieron haberse encargado del otro, pero si te ven, solo diles que eres mi invocación para pasar desapercibida, decía Ken. ¿En serio mocoso? No me rebajes a una mascota, exclama Turbo Abuela. Lo haces y te compro 3 pizzas con doble queso y salami al volver, decía Ken. Soy tu invocación, miau, decía Turbo Abuela fingiendo ser una invocación de gatos. Suspiro, a propósito, ¿tú sola viniste aquí o acaso hay más yokais? No sé, como la idea alocada que Acrobatic se fue con Touta, decía Ken en broma. De hecho, fue con su hija, en una de sus misiones a escondidas, decía Turbo Abuela ya que aún veía a Aira como su hija. Ya veo, en fin, vamos, decía Ken. Después de la derrota de Sasori, en el caso de Deidara, perdería otro brazo al combatir contra los ninjas de la hoja, y con ayuda de Fu, en el caso del vuelo, el Akatsuki. En eso, Turbo Abuela dice una cosa. Por cierto, el mocoso y su pareja que es la nieta de la anciana, fueron a Estados Unidos, ya que se dice sobre un tal Genaldo Osi o algo así, hacía estragos, decía Turbo Abuela. Oh, Ocarun y Ayase, ya veo, les deseo suerte, pero, algo me dice que no eran las únicas sorpresas, decía Ken. Y así, volvería con los demás, que como en el anime, Deidara habría escapado y dejado una explosión atrás, aún así, lograron su objetivo, Gaara estaría a salvo.
Así todos llevando al Kazekage de vuelta a la aldea para ser tratado, mientras Naruto junto con Ken, le daban de su chakra para sobrevivir, puesto que estaba en niveles críticos, apenas con vida gracias a ese fragmento del Shukaku. Y así, este se reúne con los demás, presentando a Turbo Abuela como su invocación. Y esta es mi invocación, Granby, decía Ken ante el gato que habla. Kiara, qué linda, ¿esa es tu invocación, amor? Decía Furu encantada por la apariencia del menino. Oye mocosa, ten más respeto a tus mayores, Se queja Turbo Abuela. Vaya, qué voz chillona y carácter, me recuerda a la vieja Tsunade, decía Naruto. Cierra la boca, rubio oxigenado de bigotes sin cerebro. Exclama Turbo Abuela insultando a Naruto. Como me dijiste gata escuálida sin garras, ven pelea, reclama Naruto. Ven aquí, te voy a dar tus patalitas. Decía Turbo Abuela a punto de pelear. Ya basta los dos, decían Ken y Kakashi. Verán, Granny aquí, tiene información de esos sujetos, los Akatsukis y que quieren con los Bijus, por favor, no la interrumpan, pediría Ken a todos. Cosa que todos en la sala, asienten y ponen atención. Bien, verán, Ken descubrió que esos sujetos usaron una especie de estatua monstruosa, que en sí, se llama Hedou Mazou. Decía Turbo Abuela sobre la estatua. ¿Cosa monstruosa? Decía Ino confundida y algo asustada. Hedou Mazou, ya veo, ¿eso usaron para extraer el chakra de Luna Kolengara? Decía Temari. Más que solo extraer chakra, esa estatua, es solo el cascarón vacío de un mal ancestral que fue sellado por un sabio que fue considerado un dios en estas tierras, el Rikudou Sennin. Decía Turbo Abuela sobre quien combatió con esa cosa. Espera, el sabio de los 6 caminos, combatió con esa estatua, intuyo que esa estatua es más de lo que parece, ¿no? Preguntaría Kakashi. Créeme, es más de lo que dicen las leyendas, ya que esa estatua, es lo que sería como el primer Biju y monstruo de estas tierras, el Jubi. Respondió Turbo Abuela serio sobre ese monstruo. ¿Qué? ¿Un Biju, más poderoso que el 9 colas? Exclama Naruto. Espera. ¿Nos podría decir cómo es que existe un 10 colas? Pediría Temari de saber algo que no sabía. En eso, Turbo Abuela cuenta la historia del Jubi y cómo fue que el Rikudou Sennin usó su poder para sellar a ese monstruo. Ya veo, ahora tiene sentido, una organización de shinobis clase S, siendo los más experimentados para ir a por los Jinchurikis, ya que tienen el poder para combatir contra un Biju, decía Kakashi serio, teniendo esto para el informe a Tsunade-sama. Eso significa que todos los Jinchurikis están siendo cazados para despertar de esa cosa, decía Sakura al saber de esta información. Sinceramente, esos sujetos no creo que tengan idea en lo que se meten, pero no accederían a trabajar juntos por nada, alguien debe convencerlos, y ese alguien, de seguro es el líder y el miembro más fuerte, decía Ken serio cruzado de brazos. Honestamente, si el Jubi despierta nuevamente, dile adiós a este mundo, ya que el único que puede sellar al Jubi de nuevo, es un usuario de Rinnegan, pero como saben que esa persona murió hace milenios, ¿les será posible enfrentarse a esa monstruosidad? Respondió Turbo Abuela sobre lo que pasara si resucita el Jubi. Eso dejó más que sorprendidos y horrorizados a todos, si era verdad, debían frenar a los Akatsukis cuanto antes. Las demás aldeas deben saber de esto, los Jinchurikis, deben ser protegidos, decía Kakashi serio. Amor, yo también soy blanco de esos Akatsukis, ya que yo poseo a un Biju, decía Furu asustada al saber que irían tras de ella. Y por eso estarás bajo mi protección, cualquier Akatsuki que vaya a por ti, se las verá conmigo, por el momento, vamos a la torre Kazekage, debemos ver el estado de Gaara y explicarle de esto, decía Ken a todos. Cosa que asiente y van a hablar con el Kazekage de la situación que están metidos. Momentos después.
En la sala médica, se vería a un Gaara estar siendo atendido por los médicos, moviéndose y suministrando los bienes para la recuperación de su Kage. Seguía vivo, pero sus bajos niveles de chakra, debía descansar. De paso, sería notificado de esos sujetos, los Akatsukis, su objetivo y lo más importante, la información del Jubi porque van a por cada Jinchuriki. De paso, Ken hablaría con Chiyo, su batalla y el desenlace, y el último mensaje que le daría. Y eso fue todo, decía Ken a la anciana sobre las últimas palabras de Sasori, además de la información del informante de Orochimaru. Ya veo, al final, Sasori era consciente de que iba a morir y te dio este mensaje, aparte de darte ese título, si él lo quiso, entonces también puedo reconocerte como el Puppet Master, decía Chiyo al saber que Ken tuvo la aprobación de su nieto. Gracias, pero en realidad, donaré todos los títeres de su catálogo a la aldea de la arena. Tsuna necesita de los titiriteros como Sasori para existir, decía Ken dándole el pergamino con las 100 marionetas a la anciana. Solo usted sabrá cuál debe ser de quién, decía Ken a Chiyo. Bien, de ser así, las usaremos para darles a los nuevos titiriteros que esta generación nos brinda, decía Chiyo al tener el pergamino de las 100 marionetas. Eso le alegrará bastante a su nieto, decía Ken sonriendo al ver que el legado de Sasori y los titiriteros, no se perderán. Y así, fue que el rescate del Kasekage, se finaliza. No sin antes, Ken darle a Kankuro un regalo, siendo la marioneta Iruko de Sasori que Ken reparó y se lo dio, diciendo que esperaba algún día su reencuentro y su lucha de titiriteros. Y que Kankuro decía a Ken, que le quitaría el título del Puppet Master, ya que ese sería su nuevo objetivo a superar. Y mientras regresaban, nos enfocamos ahora en otro grupo, viéndose cómo estaban compuestos por Karim, Touta, y más ellos, el equipo gay completo, Rock Lee, Neji y Tenten, con Gay Sensei como líder del grupo de la hoja. Bien, según el mapa, estamos cerca del terreno de la aldea de la niebla, así que, no estamos lejos, decía Neji del grupo ante el infieme. Neji, por las dudas, no bajes la guardia, recuerda que cazan a usuarios de líneas de sangre y no dudarán en que te ataquen primero, avisaría Touta sobre lo que pasa en Kiri y las purgas de sangre. Y eso me incluye también al ser un Uzumaki, decía Karin. Bien, en ese caso, Lee, usaremos las llamas de la juventud para apoyar la causa contra la dictadura del cuarto Mizukage, pero eso sí, todos, debemos tener cuidado con él, a pesar de su apariencia, dicen que es el Kage más fuerte que ha tenido la aldea, decía Gai a los presentes. En eso Touta habla. Gei-san, una duda, usted y Lee, no pueden usar ninjutsu o genjutsu al solo depender de puro taijutsu, ¿no? Preguntaría Touta al junio de Expanded Verde. Correcto, somos ambos orgullosos usuarios del taijutsu, ya que gracias a eso, nuestras llamas de la juventud están al tope, decía Gai. ¿Y si les dijera, que existe un método para ustedes avivar esas llamas de la juventud, que es a la par de Jutsu Shinobis? Preguntaría Touta con una sonrisa. ¿A qué te refieres, Touta-kun? ¿Acaso una técnica para aumentar las llamas de la juventud? Decía Lee de forma enérgica. Es más que eso, así que antes de llegar a Kiri, les enseñaré a ustedes dos, el arte del ki, que es muy adecuados para su estilo de combate, decía Touta ya que decidió en enseñar cómo usaría su propio ki para ellos dos. Continuará.